Bueno, ¿cómo están? Venimos a la segunda charla ahora, que es de enfermedad inflamatoria pélvica o infección del tracto genital superior. Eh, bueno, vamos a avanzar con esto. A ver, bueno, ¿qué es la enfermedad inflamatoria pélvica? Es la inflamación secundaria a la infección de cualquier elemento del tracto genital superior. Sí, sabemos que el tracto genital superior incluye el útero, las trompas, los ovarios, sí. Pero también puede incluir a estructuras adyacentes, ¿sí? Entre ellas el endometrio, el miometrio, bueno, las trompas, los ovarios, como les dije, inclusive el tejido celular pelviano, los parametrios, el peritoneo y los vasos pelvianos, ¿sí? O sea, es como una infección expansiva que se va generando en la pelvis. Existen numerosas formas de presentación clínica, así que van desde cuadros subclínicos o silentes o inclusive hasta cuadros muy severos con peritonitis difusa que pueden inclusive amenazar la vida de la paciente. Y esto es clave, sí, el tema de la amenaza de vida. ¿Por qué? Porque es un cuadro grave que es muy importante el tema del diagnóstico oportuno, ¿sí? Porque cuando nosotros indicamos un tratamiento oportuno, eh, evitamos justamente todas estas complicaciones severas, ¿sí? Entonces, más allá del riesgo de vida, esta infección del tracto genital superior puede provocar complicaciones como infertilidad, aumento del riesgo de embarazos ectópicos o el dolor pelviano crónico. ¿Sí? Fíjense que estos son algunos datos. Teniendo una EPI, el antecedente de una EPI, el riesgo de embarazo ectópico a veces aumenta hasta 6 veces, ¿sí? Eh, lo mismo el dolor pelviano crónico, ¿sí? Fíjense que son secuelas bastante importantes. En general, el concepto cuando ustedes lo leen y cuando escuchan hablar de EPI van a escuchar la palabra polimicrobiano. ¿Por qué? Porque en general la causa, el agente etiológico va a ser múltiples bacterias, no solamente una. En general, cuando nosotros, sobre todo cuando son de resolución quirúrgica o tomamos muestras para cultivo, van a ver que no es que se rescata un solo microorganismo, sino que en general suelen ser varios. ¿Y cuáles suelen ser los más frecuentes? Fíjense, clamidia, gonococo, el genitalium, sí, dentro de la CITS, pero también dentro de los endógenos también lo puede producir la gonorrea vaginal. Y recuerdan de la charla anterior, si las están viendo en orden, la Gardnerella, esa que está sobrecrecida en la vaginosis bacteriana, ¿sí? Prevotella, Topobium, Leptoticia, bueno, un montón de microorganismos que pueden ser colonizantes de la vagina normales, pero que en ciertas situaciones ascienden. En general, esa es una de las más frecuentes de producir la enfermedad inflamatoria pélvica y, bueno, ascienden por mecanismo ascendente y generan infección de manera secuencial en el endometrio, miometrio, bueno, y así va avanzando como les comentaba. La importancia relativa de estos patógenos va a variar en diferentes países y regiones, depende de la epidemiología que vayamos estudiando. Y como les mencioné previamente, estos microorganismos pueden ir invadiendo por vía canalicular o ascendente, que esa suele ser la más frecuente, así que van desde abajo hacia arriba. Em, Aunque fíjense que también se puede producir por vía hematógena o linfática, que es muchísimo menos frecuente. Entonces, dentro de estos agentes que generan la enfermedad inflamatoria pélvica, fíjense que los podemos dividir en aquellos exógenos o de transmisión sexual, en la lista los que les mencioné previamente, clamidia, gonococo, mycogenitalium y la tricomonas vaginalis, y dentro de los endógenos, parte de ese cuadro que vimos en la charla anterior, fíjense, Gardnerella, bacteroides, la E. coli, ¿sí? El Mycoplasma hominis, el Urealyticum, todos ellos pueden ser causantes de la enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo la aguda, ¿sí? Y dentro de la crónica, que en algunas guías lo van a leer de ese modo, fíjense el Mycobacterium tuberculosis o el Actinomyces israelí, que es el que suele asociarse a la presencia de DIU, ¿sí? No quiero confundirlos con esto, después vamos a ver que el DIU es un factor que aumenta, es un factor de riesgo de EPI, pero no en los DIU que están hace tiempo, sino que ese riesgo de tener una EPI aumenta sobre todo en las primeras semanas post-inserción, ¿sí? Pero bueno, ese es el microorganismo que a veces coloniza el DIU. Em,
como les mencioné previamente, como para pasar en limpio, ¿cómo pueden llegar esos bichitos, digamos, como diría Doña Rosa, parezco, pero cómo pueden llegar esos microorganismos al útero o a los tejidos subyacentes bueno, y contiguos por vía canalicular? Sí, que es una infección cérvico-vaginal que asciende y va a generar endometritis, salpingitis, periperitonitis y peritonitis difusa si sigue avanzando. Pero fíjense que también pueden llegar por vía linfática, ¿sí? Generando miometritis, parametritis, abscesos del ligamento uterino, ¿sí? Absceso central del ovario, por vía hemática también, generando tromboflebitis pelviana y embolias sépticas, o por contigüidad. Si, por ejemplo, en el caso de no sé, una apendicitis, puede generar por contigüidad una enfermedad inflamatoria. Bueno, dentro de la epidemiología, como dice acá, es una gran duda, ¿sí? No tenemos una epidemiología muy certera. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, hay distintos estadios de EPI y hay muchos que son de manejo ambulatorio, entonces no quedan reportes de cuál es la verdadera prevalencia de esta infección, ¿sí? Em, Habitualmente solo se tiene registro, como dice acá en esta diapo, de los casos graves, ¿sí? Aquellos que requirieron internación o inclusive cirugías, ¿sí? O resolución quirúrgica, pero no tenemos datos muy certeros, así que bueno, seguimos con la duda de cuál es la verdadera prevalencia de la EPI. Fíjense, por ejemplo, en Brasil también se desconoce la verdadera prevalencia, pero ellos tienen un sistema de información hospitalaria, sí se obtuvo, o sea, ellos lo que sacaron son datos de las hospitalizaciones, o sea, todas esas EPIs de manejo ambulatorio, obviamente desconocemos, pero el dato fíjense, de hospitalizaciones desde 2005, enero, hasta agosto de 2006, un promedio de 45.000 casos por año, ¿sí? O sea, fíjense que es algo bastante frecuente. Bueno, respecto a epidemiología, afecta principalmente a mujeres sexualmente activas, principalmente entre los 15 y los 29 años. Se estima que aproximadamente entre un 10 a un 25%, perdón, un 10 a un 15% de las mujeres en edad fértil tuvieron un episodio de EPI, sí, ya sea leve o severo. Clami y gono, Neisseria gonorrea y el Clamidia trachomatis son los responsables de aproximadamente un 30 o 50% de los casos, ¿sí? Fíjense que entre un 10 a un 40% de las mujeres con cervicitis por gono o clamidia van a desarrollar EPI, ¿sí? Recuerden, acá importante, estos microorganismos son los que habíamos dicho que un gran porcentaje generan infecciones asintomáticas, ¿sí? Por eso fíjense cómo todo se va linkeando. Micogenitalium también es causa de, como vimos también en la charla anterior, de todas estas entidades, cervicitis, y también puede desencadenar como complicación una enfermedad inflamatoria pélvica. Y la gran mayoría de las mujeres que presentan formas leves son tratadas en forma ambulatoria y no requieren cirugía, solamente tratamiento antimicrobiano y manejo ambulatorio, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que a mí me van a aumentar el riesgo de tener una EPI? Bueno, estos factores de riesgo clásicamente los se dividen, sí, tienen como distintos puntos y tenemos aquellos relacionados a factores socioeconómicos y demográficos, sí, la edad, sí, ya dijimos edad, edades más tempranas, el nivel educacional, el nivel socioeconómico, el estado marital, sí, si es una paciente que tiene por ahí marido o pareja estable, tiene menos chance de tener una EPI, sí, la raza, relacionadas al comportamiento sexual, múltiples parejas sexuales, una pareja nueva en los últimos 3 meses, alguna historia previa de ITS o de EPI, esto es importante. Es algo que solemos incluir en nuestra anamnesis cuando recibimos este tipo de pacientes. Relaciones sexuales sin preservativo, bueno, tener relaciones sexuales durante la menstruación y la frecuencia aumentada de riesgo perdón, de relaciones sexuales. Em, Fíjense, esto es Estados Unidos, la prevalencia de EPI fue más alta en mujeres que informaron un diagnóstico previo de alguna infección de transmisión sexual, menor edad de inicio de relaciones sexuales o mayor número de parejas sexuales, ¿sí? Entonces, fíjense un poco este trabajo analizando cuáles son los factores de riesgo de EPI, ¿sí? Mujeres de raza negra, todo esto que fuimos viendo anteriormente.
Después tenemos aquellos factores relacionados a la enfermedad actual, ¿sí? O sea, tener estos signos o síntomas aumentan el riesgo de que yo tenga una EPI, aumentan la chance de que el diagnóstico sea una EPI. Y entre ellos son como signos cardinales, fíjense, dolor pelviano, tener flujo genital y tener alguna de estas infecciones cervicovaginales, ¿sí? Clamidia, gonococo, genitalium o vaginosis bacteriana. Entonces, si yo tengo alguna de estas cosas, tengo mucha chance de tener una EPI. El uso de duchas vaginales, esto está linkeado al aumento del riesgo de vaginosis bacteriana específicamente, porque recordemos que el lavado vaginal aumenta el riesgo de vaginosis bacteriana y tener una vaginosis bacteriana aumenta el riesgo de tener una EPI, ¿sí? El tabaquismo, la drogadependencia. Entonces, esto es un trabajo que justamente estudia este modo de higiene, por eso es tan importante preguntar a nuestros pacientes cómo se higienizan con la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? También acá otro trabajo que nos muestra la asociación con el aumento del riesgo de infertilidad, endometritis eh, y la vaginosis bacteriana, ¿sí? Bien. Dentro de los factores de riesgo también tenemos aquellos relacionados con el uso de maniobras instrumentales, ¿sí? Por ejemplo, hacer una histerosalpingografía, una histeroscopía, una punción de ovocitos en el contexto de la criopreservación en clínicas de fertilidad, la inserción de DIU, como les mencioné previamente. Fíjense, este DIU ya no está prohibido, no se usa más porque aumentaba mucho el riesgo de infecciones post-inserción, eh, pero lo que se vio, como les decía, es que el riesgo en realidad asociado al DIU se ve en las primeras 3 o 4 semanas post-inserción. Después, el riesgo de EPI es el mismo que de aquellas mujeres que no tienen DIU. Bueno, ¿y cuál va a ser el cuadro clínico característico? Tenemos criterios mayores o mínimos, o sea que de mínima si la paciente tiene alguno de estos criterios, de algunos de estos síntomas o signos, tenemos mucha chance de estar frente a una EPI. Y acá recuerden, como dijimos inicialmente, esta infección puede poner en riesgo la vida de nuestra paciente, por eso las guías lo que nos dicen es que ante la mínima sospecha tenemos que instaurar el tratamiento, ¿sí? Justamente para evitar estas complicaciones graves. Entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios mayores o mínimos? El dolor a la palpación del abdomen inferior, ¿sí? Obviamente, si ustedes lo piensan, hay un montón de diagnósticos diferenciales, pero bueno, en contexto de una mujer, etcétera, es muy importante este signo. El dolor anexial uni o bilateral, que eso muchas veces nosotros lo podemos constatar más específicamente haciendo el tacto bimanual, y el dolor a la movilización del cuello uterino, que ese es el signo de Frenkel, ¿sí? También al tacto bimanual lo que hacemos es movilizar el cuello, y si en la movilización del cuello a la paciente le genera dolor, eso es un Frenkel positivo. Esto es no más que la inflamación del útero que genera dolor a la movilización, ¿sí? Eh, bueno, respecto al dolor, es el síntoma más frecuente, puede acompañarse de aumento en la temperatura vaginal, sí, al tacto. Eh, Muchas veces este dolor se puede ver al edema inflamatorio que se produce y aumento en peristaltismo de la musculatura tubárica, ¿sí? Y si la infección progresa por vía canalicular y llega a la cavidad abdominal a través del ostión tubario, se puede producir una peritonitis. Si el dolor ya es más constante, más definido, hay defensa, si hay dolor a la descompresión, o sea que es un abdomen, tiene signos peritoneales. ¿Mm? Bueno, y dentro de los criterios menores, ¿sí? Vamos a tener la fiebre, ¿sí? La temperatura mayor a 38,3, el flujo endocervical, sangrado intermenstrual, dispareunia, fíjense que son más inespecíficos, presencia de náuseas o vómitos, un laboratorio con un aumento en la cantidad de glóbulos blancos, la eritrosedimentación elevada y también el aumento de la PCR. Bien, como les comenté anteriormente, y tenemos distintos estadios de EPI respecto a qué tejidos se van afectando, si se van inflamando y se van infectando. Entonces, fíjense, un estadio 1 es la presencia de endometritis y o salpingitis sin reacción peritoneal. Ya el estadio 2 vamos a tener una salpingitis
pero con reacción peritoneal, pero sin presencia de masas anexiales. El estadio 3 es el hallazgo de una masa anexial, general un absceso tubovárico o el central del ovario. Eso en general lo vamos a poder constatar mediante una imagen. Y por último, el estadio 4 es cuando estas estructuras se rompen, ¿sí? Se libera en general material purulento a la pelvis, generando una peritonitis difusa. ¿Sí? Fíjense cómo van avanzando. Este video lo vimos en la clase anterior, que en la parte de la complicación de clamidia. Fíjense todo el material purulento que está en la pelvis, ¿sí? Eh, Esto sería un estadio 4. Es un video gentileza del doctor Quiñones, que después les va a dar clase también. Bueno, entonces más que nada como para que visualmente se hagan la idea del estadio más severo. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos respecto de del estadio? ¿Cuál va a ser el objetivo terapéutico? ¿Sí? Fíjense, en el estadio 1, el objetivo terapéutico va a ser erradicar los síntomas y que se siga expandiendo el proceso infeccioso, ¿sí? Así como conservar la estructura y la función de las trompas. Lo mismo que en el estadio 2, ¿sí? Ahora ya en el estadio 3, ante la presencia de abscesos tubováricos u ováricos, ahí obviamente el objetivo es, más allá de todo lo anterior, preservar el ovario, ¿sí? La función ovárica, o sea, tener que evitar una oforectomía si tengo digamos, una estructura llena de pus que puede generar la pérdida del ovario en casos más complicados. Y en el estadio 4, que es cuando ya ese absceso se rompe, ahí ya el objetivo es preservar la vida de la paciente, que son estos casos severos que yo les comentaba al inicio de la charla. Entonces, algunas otras formas de clasificar la enfermedad inflamatoria pélvica más allá de estos 4 estadios, que para mí es lo más útil en realidad y lo más conceptual, según su evolución clínica, puede ser aguda o crónica, ¿sí? En general lo más frecuente es la aguda. Según su etiología, ¿sí? Respecto de si los microorganismos que generan esta infección son exógenos o endógenos, y por su origen, ¿sí? Si es primaria o ascendente, que es la más habitual, secundaria o por contigüidad. ¿Qué pasa en el laboratorio de esta paciente que en general es una paciente que va a llegar por guardia con dolor abdominal? ¿Sí? Nosotros la vamos a revisar, le vamos a pedir laboratorios, ecografías, si tenemos posibilidad de alguna imagen, realmente para poder estadificar, decir, bueno, a ver, primero el diagnóstico y si yo ya tengo el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, bueno, a ver qué estadio tiene y qué tratamiento le doy. ¿Sí? Siempre todo tiene su objetivo. Entonces, en el caso de la EPI es fundamental pedir un estudio de laboratorio, ¿sí? Y son algunas determinaciones puntuales que nos van a ser de utilidad para el diagnóstico más de certeza. Dijimos que la eritrosedimentación y la PCR van a estar elevadas, ¿sí? Recuerden que era uno de los criterios menores, aunque obviamente no son patognomónicos, son determinaciones que estos, digamos, son bastante inespecíficas, pero nos pueden ayudar al diagnóstico, y muchos estudios hablan de que son útiles para el seguimiento de la paciente una vez que instauramos el tratamiento. La leucocitosis, esto recuerden que también es un criterio menor y es importante tener un valor inicial y hacer controles para ver que vayan descendiendo los blancos. Y el CA 125, que en realidad no se incluye de rutina, esto lo anoté porque están en algunas guías, pero en realidad recuerden que el CA 125 es un marcador que se va a elevar ante cualquier inflamación del peritoneo, ¿sí? Desde un embarazo, la menstruación, un cáncer de ovario y en una EPI, obviamente. Entonces no es algo que nosotros pidamos en un laboratorio para hacer un diagnóstico. Bueno, dentro de los estudios complementarios, ecografía, si uno tiene la posibilidad de pedirla, es de bastante utilidad. La ecografía en realidad no nos va a dar ninguna alteración en los estadios más tempranos, sobre todo el 1 y el 2. En el 2 a veces depende del ecografista, algunos signos de miometritis y eso pueden describir o sacarnos la foto, pero no es lo más habitual. Entonces, acá por ahí la eco nos va a servir para los estadios 2, perdón, 3 o 4, que es cuando ya aparecen las masas anexiales o inclusive el líquido libre en el fondo de saco, ¿sí? El tema es, bueno, dependiendo de en qué
centro estemos trabajando o haciendo guardia, si disponemos o nosotros mismos tenemos la posibilidad de saber hacer una ecografía, muchas veces podemos contar con esta herramienta que es bastante útil para hacer diagnósticos, y más allá de, como les decía, el examen físico y el laboratorio. Em, entonces, según la última edición de las guías del CISI, para el manejo de las infecciones de transmisión sexual, los criterios más específicos para el diagnóstico de EPI son la biopsia endometrial con evidencia histopatológica de endometritis. Esto sí es cierto, los estudios nos dicen que sí, todo muy lindo, pero la realidad es que en la guardia nosotros no tomamos biopsias endometriales para el diagnóstico. ¿Sí? Por eso muchas cosas que por ahí están en las guías de Estados Unidos, ellos lo toman así como algo importantísimo y fundamental, pero bueno, en la bajada a la práctica quizá no es algo que hagamos con tanta frecuencia. Fíjense, otro punto es, ellos proponen la ecotransvaginal o la resonancia, ¿sí? Mostrando un engrosamiento tubario, líquido, ocupando la luz tubaria, con o sin líquido libre en la pelvis, obviamente, como les decía antes, dependiendo del estadio, y un Doppler sugestivo de infección. Y otro punto que ellos proponen es anomalías laparoscópicas consistentes con EPI. Sí, o sea, acá esto implica haber llevado a la paciente a quirófano, obviamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales de la EPI? Cualquier patología que genere dolor abdominal, sí, la apendicitis aguda o cualquier otro proceso infeccioso de origen intestinal, en el caso, por ejemplo, la diverticulitis, infección urinaria, un embarazo ectópico, ruptura de quistes foliculares o folículos hemorrágicos, sí, torsión del ovario, miomas uterinos complicados, sí, endometriosis, torsión de miomas subserosos o inclusive varicocele pelviana. ¿Cuáles son las complicaciones de la EPI? Un poco ya las fuimos nombrando en esta charla en la anterior. Pueden ser aquellas que son inmediatas, que son las más asociadas, como decía antes, al riesgo de vida de la paciente, o las que son un poco más tardías o mediatas. Entonces, dentro de las inmediatas puede complicarse con una peritonitis, con un shock séptico, con una tromboflebitis séptica, un síndrome de Fix-Hugh-Curtis, que es esa perihepatitis que produce clamidia alrededor del hígado, o una ruptura del absceso tubárico, sí que eso en realidad desencadena en la peritonitis. Y dentro de las mediatas, digamos, tener una EPI que ya se cronifica, lo que genera muchas veces es una distorsión de la anatomía de la pelvis, ¿sí? Con las consecuencias, las consecuentes complicaciones. Entonces, fíjense, aumenta el riesgo de esterilidad, dispareunia persistente, sí, que esto más que nada está asociado al dolor pelviano crónico, ¿sí? O sea, dolor con o sin relaciones sexuales, obstrucciones intestinales y por adherencias que se van generando, aumento del riesgo de embarazos ectópicos y el cáncer de ovario que en realidad está en duda. Bueno, ¿cuáles son los criterios de internación? Mi paciente que yo le hice el diagnóstico de EPI, yo digo, bueno, esta paciente se va a la casa y puedo controlarla o la tengo que dejar internada. Bueno, fíjense, en las guías van a ver mucho esto de, bueno, cuáles son los criterios de internación, cuáles son los criterios de alta. Esto siempre está como muy esquematizado en todos lados, pero la realidad es que en cada centro tiene sus propios criterios. em, que van a depender de qué tipo de pacientes atiendan sobre todo, ¿sí? Pero como pauta orientativa en general, sabemos que una paciente que tiene EPI grado 2, 3 o 4, lo ideal es que quede internada, ¿sí? 3 o 4 les diría, no sé si el dos es variable. El compromiso del estado general, si yo no tengo un diagnóstico de certeza, que sea una urgencia quirúrgica, ¿sí? Es decir, una paciente que está peritoneal, que esté embarazada. En realidad esto del embarazo es con pinzas porque hay algunos colegas piensan que la EPI no se puede dar en el embarazo, pero bueno, es un tema semántico más que nada, pero bueno, si una paciente embarazada obviamente se deja internada, paciente que tenga algún tipo de inmunocompromiso, dificultad en el seguimiento, por eso el tipo de población que nosotros tratemos es importante, una paciente que sepamos que quizá por ahí no vuelva, hay que internarla, ¿sí? Falta de respuesta al tratamiento médico, sí que yo le instauré por vía oral, por ejemplo, y la cita a control y no está respondiendo. Intolerancia oral a la medicación, episodios repetidos de EPI, complicaciones o en adolescentes. Fíjense, estos son
los regímenes propuestos para tratamiento ambulatorio, ¿sí? O sea, todas aquellas pacientes que no cumplan con los criterios anteriores que fuimos nombrando, se les da tratamiento antimicrobiano por vía oral, ¿sí? O intramuscular a veces. Estas son las guías del CICI, las últimas que son del 2021. Eh, Fíjense que en realidad no hay medicación, no hay antimicrobianos que sean superiores a otros, hay propuestas, ¿sí? Y en general, fíjense que esto todo es Estados Unidos, yo acá les puse, pues esta charla igual les va a quedar, pero más que nada lo que les puse como para unificar y que no tengan que estudiar tantos esquemas es el esquema que propone la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, en la última guía de actualización que fue en el 2025. Entonces, fíjense para tratamiento ambulatorio, la primera línea que propone es, obviamente, para entender por qué se dan estos antibióticos, pensemos que vamos a cubrir tanto a las ITS como a las endógenas y pensando en que es una infección polimicrobiana, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera línea de tratamiento es la ceftriaxona intramuscular y le sumamos la doxiciclina cada 12 por vía oral por 14 días y el metro también cada 12 por vía oral por 14 días. Este es el esquema más utilizado en general y acá cubrimos gono, cubrimos clamidia y todo el resto de los microorganismos que fuimos viendo inicialmente. Como alternativa de tratamiento se puede utilizar ceftriaxona y una aminopenicilina IBL, también sí, sumar la doxi para terminar de cubrir la clamidia. Bueno, hay distintos esquemas. Este en general suele ser el más utilizado. Yo les recomiendo que se estudien uno. Por ahí las primeras líneas es lo ideal, ¿sí? Esto respecto a paciente que se va a su casa y obviamente yo la voy citando cada 24 o 48 horas respecto de su cuadro clínico para ir haciendo el seguimiento y ver si puede seguir su seguimiento ambulatorio. En cambio, aquellas pacientes que quedan internadas, requieran o no un tratamiento quirúrgico, van a recibir tratamientos parenterales, ¿sí? Fíjense que em, dentro de la primera línea, se utiliza también estos esquemas que estos son por vía oral, pero lo que más utilizamos en general suele ser la clindamicina 900 endovenosa cada 8, ¿sí? Y Genta, ¿sí? Que esto va a depender del peso del paciente, es una dosis diaria. Y todo esto se va utilizando hasta que el paciente mejora. En general, cuando nosotros vemos una mejoría de 48, 72 horas que el paciente va mejorando, se hace la rotación a la vía oral, ¿sí? También se pueden, fíjense, aminopenicilinas con IBL, también la versión endovenosa, ¿sí? También asociado a doxy para cubrir clamidia, ¿sí? Así que bueno, esto es importante. Fíjense algunas consideraciones en el manejo que son como más generales para disminuir el riesgo de transmisión si se trata de una infección de transmisión sexual. Fíjense que a la paciente se le sugiere que no tenga relaciones sexuales. Eso también tiene que ver para la evolución, por el tema del dolor abdominal, etcétera, ¿sí? Se sugiere también solicitar el testeo de la ITS. Lo ideal es cuando la paciente llega poder hacerle una muestra de endocervix y contenido vaginal para el testeo de las ITS, clamidia, gonococo, tricomonas, y también solicitar serologías, porque como vimos, las ITS pueden ser causa de EPI, ¿sí? Entonces, lo ideal, lo más prolijo, si uno tiene posibilidad, es hacer el testeo de todas las ITS, tanto en serologías como en flujo y endocervix. Em, bueno, acá se desconoce el valor de realizar pruebas de detección para genital en mujeres con EPI, como les había mencionado en la charla anterior, no tenemos muchos datos sobre EPI, se estima que o sea, puede ser un agente patógeno causante de EPI, pero bueno, no se tiene mucho dato de esto, entonces por eso esa consideración. Y bueno, todos los métodos anticonceptivos pueden continuarse durante el tratamiento, inclusive el DIU, ¿sí? Fíjense, la remoción del DIU en una paciente con EPI es algo que tuvo bastante controversia porque antiguamente cuando una paciente tenía EPI el DIU se sacaba pensando en que podía ser la causa. Bueno, actualmente en realidad no se sugiere la remoción del DIU
En una paciente con EPI lo que se sugiere es iniciar el tratamiento, el que corresponda, ¿sí? Y bueno, obviamente el antimicrobiano, que es lo central, y ver la evolución. Si la paciente vemos que no evoluciona correctamente, bueno, recién ahí se puede considerar la remoción del DIU, pero si no, no es necesario sacarlo directamente, ¿sí? Em, Manejo de la EPI en pacientes VIH positivas, bueno, el manejo es similar, ¿sí? Así que el tratamiento que se indica es el mismo. Y acá algunas medidas de prevención: la detección y tratamiento para clamidia y gonococo en mujeres sexualmente activas reduce el riesgo de EPI. Esto, fíjense que es Estados Unidos, ¿sí? Allá ellos tienen un esquema de screening para mujeres menores de 24 años sexualmente activas, que ellas, por ejemplo, se testean todos los años para clamidia y gonococo, así como nos hacemos el PAP todos los años, por ejemplo. Bueno, esto en realidad acá en Argentina no se hace, pero bueno, ellos lo que vieron es un gran beneficio en estos testeos que, bueno, acá quizá por un tema también económico y de recursos no es algo que se haga, pero bueno, yo les comento las principales guías, qué es lo que dicen, ¿sí? Em, y otro punto importante es, a pesar de que la vaginosis bacteriana está asociada con la EPI, no está claro aún si la incidencia de EPI puede ser reducida al identificar y tratar mujeres con bebé. Esto tiene más linkeo con que si la vaginosis bacteriana conviene testearla o no, o sea, hacer un screening en pacientes asintomáticas. Hoy en día, en realidad, múltiples estudios dicen que no, inclusive en la embarazada. Pero bueno, por eso el comentario del CICI. Y bueno, se desconoce si la detección de genitalio en mujeres jóvenes se asocia con una reducción de incidencia de EPI, ¿sí? Pero bueno, sí sabemos que es importante concientizar sobre el uso consistente de preservativo, reducir, o sea, instruir a nuestros pacientes de cómo higienizarse la zona genital, comentarles que lo ideal es que no usen duchas vaginales, que no hagan lavados vaginales, y estudiar la microbiota vaginal antes de la colocación del DIU, que esto es muy importante, poder detectar, por ejemplo, la paciente tiene una vaginosis bacteriana, para hacer primero el tratamiento y después insertar el DIU, porque recordemos que tanto vaginosis como las maniobras instrumentales aumentan el riesgo de esta infección. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, bueno, yo les dejo mi correo o mi contacto y bueno, espero que les sirva y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.